ingeniero Ricardo Alandia. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Buenos días, Marcelo. Un gusto saludarlo y por su intermedio a los oyentes de Radio Level. Estos últimos días, desde el 23, en realidad desde el 24, ir al mercado en busca de carnes ha sido dificultoso. El primer día y segundo día normal con la provisión de carne de pollo y carne de cerdo. Ayer las amas de casa ya se quejaron que también desapareció la carne de pollo. Hay que entender que en la cadena productiva está primero los productores, después están las peladoras, las empresas que se encargan, ¿no es cierto?, del Sí. faineo, y luego están los comercializadores. ¿Cómo está el tema de la provisión de la carne de pollo, que es uno de los productos básicos de la canasta familiar, ingeniero? Bueno, Marcelo, gracias por la consulta. Primero voy a ser enfático en esto. No faltó, no falta, ni va a faltar carne de pollo y huevo. Vamos a abastecer el mercado interno. Eso se lo puedo asegurar. No ha faltado nunca. Más o menos, tengo entendido que el tema de la carne de res es un poquito diferente. Pero al final, Marcelo, llegamos cuando hablamos de cadena, hay varios estamentos, como usted dice, o eslabones, que tienen su respectiva autoridad para controlar, ¿verdad? Entonces yo, sinceramente, no veo una subida exagerada de la carne de res, y la ama de casa puede comprobar eso. Nunca ha habido un faltante, salvo este caso donde cierran, pues, ¿no? Pero uno puede ir a un supermercado y encuentra. Entonces, aquí el tema es Senasa con los productores hasta la salida al mercado. Una vez llega al mercado ya es cuestión de los municipios, ¿cierto? Ahora, el tema de la carne de res es un poquito diferente y yo le voy a hablar de cómo funciona el tema del pollo, que es el que yo conozco. Nosotros vendemos los animales en pie, Marcelo, por peso. En cambio, los ganaderos venden por kilo gancho, que ya está frenado, ¿no es cierto? Se vende en las casas de remate también. El tema de, y yo voy a ser claro también en esto, este eslabón, que es la intermediación, en el sector ganadero es mucho más, es un poco más amplio. Nosotros tenemos los centros de faena, los mataderos, que son los mismos comercializadores, ellos mismos comercializan el pollo a mayoristas, el mayorista al mercado. Decir, es un poquito más corto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al vender el animal en pie, hay una parte, un porcentaje, más o menos un 10%, Marcelo, del animal, del pollo, que se elimina. No estoy hablando de churiqui, patas, eso sí se comercializa, pero hay una parte que se elimina. A medida que el precio sube para el productor, ese 10% se hace mayor en dinero, ¿no es cierto? Porque si me pagaran 3, 4 bolivianos el kilo, ese 10% sería 40 centavos. Pero si me pagan un 9 bolivianos, como debería ser, o un 10, que ese es el precio correcto, ya se le sube a un boliviano. Entonces, este intermediario no es que pierde plata, Marcelo, de ninguna manera. Lo Ni que en los hace es vendedores de pollo ni de carne de res. tampoco, ninguno. No es que pierden dinero, eso es falso. Entonces, porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, cuando el pollo sube, inmediatamente los comerciantes lo suben, pero cuando bajan, no lo bajan inmediatamente. Y usted sabe que hemos tenido varias épocas donde hemos tenido que vender abajo del costo de producción. ¿Por qué? Porque había una sobreproducción. Y eso es lo que hemos tratado de regular. Ingeniero, es preocupante. Estamos hablando de soberanía alimentaria, ese es el discurso por lo menos, seguridad y soberanía alimentaria. Pero las acciones, los mecanismos que frenan la producción, que no incentivan, da la impresión, lo decía el presidente de la brigada parlamentaria, no vemos la misma restricción, las mismas medidas, con la misma rigurosidad cuando se trata de contrabando, cuando se trata de corrupción, cuando se trata de narcotráfico. Pero quienes producen alimentos sí les caen con medidas
a veces que no están en el marco de la ley, como esto ahora de que hay que presentar certificado, ¿no?, de abastecimiento para exportar, que no estaba en la norma. ¿Cómo vemos esta política estatal hacia el que invierte, el que produce? Porque ese es el que al final genera riqueza, no el intermediario. Correcto, y el que genera empleo, Marcelo. Ese es un tema fundamental. Pero bueno, muy preocupados porque las señales que nos da hasta ahora el gobierno son todas negativas, absolutamente. Hay una esperanza no solamente de las autoridades del gobierno, sino del propio país, de que la reactivación va a venir por parte del sector agropecuario, y esa es una realidad que nadie la puede negar. Pero al sector agropecuario hoy le están poniendo trabas, trabas y trabas, y no nos están dando las condiciones de producir. Entonces, la seguridad alimentaria, como usted dice, viene de parte de eso, de asegurar una canasta familiar, Marcelo. Y hay una frase que a mí me gusta y que la escuché y le digo, país que no tiene soberanía alimentaria no es país. Ahora, no vamos a pensar que todos tienen que producir el 100% de lo que necesitan, pero nosotros habíamos llegado ya a un 70% de abastecimiento de nuestra canasta, porque somos un país privilegiado, Marcelo, en cuanto a agropecuaria. Ahora, lo que usted decía, esos, por ejemplo, sobre los decretos, en ninguna parte decía que autorizaba el uso directo. Ese decreto era solamente para acelerar el proceso de un comité de bioseguridad nacional que tiene que hacer las pruebas y que existe. Pero me extraña que hasta el propio presidente de la República diga que alegremente se aprobaron eventos en productos transgénicos, pero eso es una falacia. Entonces, yo creo que hay que leer el decreto. Tiene lo otro, este certificado de abastecimiento que ya lo tenemos en la harina de soya, de un producto que el 70% se exporta. Entonces, son trabas, Marcelo, que lo único que hacen es desincentivar al sector agropecuario, como usted bien dice. Y vamos a tener problemas de soberanía alimentaria, vamos a tener problemas, porque el sector que más mano de obra genera y empleo genera es el agropecuario más. Entonces, vamos a tener dificultad en la reactivación económica del país y eso va directamente contra nosotros, porque la demanda agregada, Marcelo, no se ha recuperado. No se han recuperado empleos. Entonces yo veo un panorama, un 2021 bien, bien difícil y ahondado por estas medidas. Ahora, ¿usted cree que lo que ese decreto para la exportación de carne se consiguió en un mes, en 6 meses? Eso se hizo en años, Marcelo, en años. Hacer un protocolo de bioseguridad con el país al que pretende exportar es otro proceso. Encontrar los mercados es otro proceso, porque tenemos que salir a competir con los países que exportan, ¿no es cierto? Ingeniero, uno de los discursos en la actual política económica, cuando era ministro de Economía, era el mercado interno, la maquinita que impulsaba, decía, el crecimiento de la economía nacional. Hemos visto que en el caso del pollo, incluso la carne de res y en varios productos, la soya, el mercado interno queda pequeño para la capacidad productiva que tiene el país. Tendría que ser aplaudido por cualquier gobierno o cualquier régimen. Sin embargo, aquí pareciera al revés. En contrapartida, nuestras fronteras están abiertas a la carne de pollo, al huevo, a todos los productos que producimos a menor precio por el tipo de cambio y por el contrabando. A este paso, si bien el consumidor final puede tener precios bastante razonables y accesibles en un tiempo, pero si esto cambia, la situación es fatal, porque habrá disminuido la capacidad productiva del país, no habrá los empleos que se esperaban, la reactivación de la economía nos costará mucho. ¿Cómo entiende? Porque yo Correcto. no entiendo, la verdad que no entiendo cómo vamos, a dónde vamos. Estamos pensando en la comida de hoy y no lo que vamos a comer mañana. Ese es el gran problema, Marcelo. Y el contrabando es una lacra que le hace mal a todo el mundo. En un momento usted podrá comprar barato, y barato entre comillas, porque ahí quien se está enriqueciendo es el contrabandista, ¿no es cierto? Y resulta que además de eso, de hacer un daño al sector productor primario de nuestro país, en todos los rubros,
al sector empresarial pequeño, mediano y grande, el gran tema es la inocuidad, Marcelo. Ese producto nadie lo controla, absolutamente. Entonces, el riesgo que se corre en cuanto a salud pública es muy grande. Y ese es otro tema que no lo ven. Entonces, la lucha contra el contrabando tiene que ser permanente, permanente. Y obviamente yo no voy a discutir la política económica de este gobierno ni del anterior. Si se ha mantenido estable nuestra moneda, todos nuestros países vecinos han devaluado sus monedas hasta en un 60%, Marcelo. Entonces, obviamente estamos con productos realmente ingresando, pero de una manera ya, todo lo que antes ingresaba legalmente, sigue ingresando, Marcelo, solo que ahora ya de contrabando. Y es un daño también para el país. Entonces, eso se tiene que trabajar, creo yo, todos, privado, público, gobierno, porque si la gente compra sabiendo que es un producto de contrabando, también le está haciendo un daño al sector productor y al país. Usted por unos días fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Y le pregunto, después de esas duras jornadas por el precio de la torta de soya, entiendo que no terminaron con un feliz término, que hubo muchas, se notaron las diferencias de visión que hay. ¿Cómo es la relación en este momento de la CAO, de los productores, con el actual gobierno y con el nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras? Bueno, no hemos tenido hasta ahora oportunidad de reunirnos con el nuevo ministro de Desarrollo Rural, pero seguimos en constante negociación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es el que tiene que ver este tema precisamente de la harina de soya. Sí, son visiones diferentes, Marcelo, y ahí voy a tomar yo lo que usted decía hace poquito. No hay que fijarse en el momento. Uno tiene que tener una perspectiva hacia adelante. Y yo le digo, el sector avícola va a tener que exportar, va a ser un rubro exportador, Marcelo, porque nosotros creemos que la capacidad, como usted decía, existe. En la medida que la agricultura, y Bolivia es uno de los 4 países de Latinoamérica que tiene esa posibilidad de crecer en agricultura, la avicultura va a crecer porque es el insumo principal para una avicultura y vamos a tener que buscar mercados de exportación y ser competitivos principalmente. Entonces, eso requiere una serie de trabajo conjunto, sector público y sector privado. Y aquí tengo que llamar la atención en cuanto al SENASAC, es primordial para nosotros, no solamente para el mercado interno, también para el externo. Entonces, vamos a tener que trabajar en esa línea, tanto el pollo como el huevo vamos a exportar más. Ya tenemos, por ejemplo, siguiendo los plazos de los pasos de Fegasacruz o de los ganaderos de Bolivia, nosotros hemos hecho protocolos también con China y Vietnam, aprovechando que hay ese camino. Por eso les decía, eso no es de un año de trabajo, eso tiene años de trabajo. Estamos trabajando en el tema de sanitario y lo que sigue es el tema netamente competitivo. Y eso ya no es solo exclusivo de los agricultores. Ahí tenemos que trabajar en conjunto, gobierno, sector privado, agricultores. Entonces, son esas trabas que yo le decía hace poco. Yo no estoy de acuerdo con los cupos, porque eso le limita a mi sector. Y le voy a decir por qué. Si yo pretendo crecer, en este momento no tengo esa libertad. ¿Por qué? Porque no tengo asignada harina de soya para ese crecimiento. Entonces me están diciendo a mí, no produzca más. ¿Es así como pensamos la visión de país? Yo creo que no. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en que vamos a ser uno de los países que va a alimentar Latinoamérica, Marcelo. Se ha posicionado en los últimos días con este paro de los comercializadores que se suspenda la exportación, porque eso beneficia a unos cuantos ricos, que eso genera desabastecimiento del mercado. Tampoco se han manejado cifras por parte de quienes piden que se deroguen los decretos, las leyes que autorizan la exportación. ¿Cómo ve esta posición usted desde el sector productivo? Absurda, Marcelo, porque, y una vez más le digo, eso prueba el total desconocimiento de lo que dice el decreto. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha faltado carne de res en Bolivia? No.
No ha faltado, Marcelo, y ni va a faltar, ni falta. Lo que se ha exportado ha sido, para que ingresen 100 millones de dólares, han sido alrededor de 6.000 toneladas o 2.000. Y obviamente no es fácil exportar para nadie, entonces, y peor en nuestro país. Entonces, lo que uno pretende es primero el mercado interno y después los excedentes. Y ahí va la limitación de que yo le hablo. Nosotros hemos llegado, en el caso del pollo, a uno de los consumos más altos de Latinoamérica. Consumimos 43 kilos por persona año, Marcelo. Comparemos con otros países. Somos el segundo con mayor consumo después del Perú. Mayor que Brasil, mayor que Argentina en pollo. En huevo somos el segundo más bajo. No llegamos ni a la media latinoamericana. Ahí se puede crecer en el mercado interno. Pero en el caso del pollo, nosotros tenemos que pensar ya en mercados de exportación, porque no va a quedarse ahí el sector avícola, Marcelo. El sector avícola tiene que crecer. Y para crecer yo necesito trabajar ya, pensar en mercados, Pero con esa visión no vamos a ir a ningún lado, créame. Ponerle trabas a un sector que quiere crecer, que quiere exportar, me parece una barbaridad. Ahora, lo que no entienden del decreto, seguramente, señor, yo le pregunto, ¿usted cree que con esa cantidad, eliminando ese decreto, va a aparecer la carne o no? No, Marcelo. Ya los ganaderos han demostrado con cifras que nunca han desabastecido, que no desabastecen y que no van a desabastecer el mercado interno. Es lo mismo que le digo en el caso del pollo. Nosotros hoy tendríamos capacidad de sobreproducir. Lo que pasa es que hemos hecho un trabajo conjunto con el sector público para un poquito planificar el 2019, imagínense. Ahí nos vino la pandemia, que nadie esperaba, obviamente nadie en el mundo, y eso nos redujo y nos bajó la demanda agregada en un 70%, Marcelo. Fruto no solo de la pandemia, de malas decisiones de las autoridades. Y aquí voy a ser claro, cerrar 70 mercados para abrir 8, no es concentrar gente, no es acabar con un sector, eso es lo que han hecho. Don Ricardo Landia, ingeniero Ricardo Landia, presidente de ADA, una de las asociaciones que produce uno de los artículos esenciales de la canasta familiar. Ya lo dijo, somos los segundos consumidores de carne de pollo. ¿40 y cuánto dice usted? 43 kilos por persona año. 43 kilos por persona por año consumimos de pollo, solo después del Perú. Le agradezco muchísimo y hacemos votos porque estos temas de producción se puedan resolver de manera técnica, con una visión hacia el futuro, por el bien, primero, del abastecimiento y la seguridad y soberanía alimentaria, y obviamente eso pues implica empleos, eso implica mejor nivel de vida para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marcelo, por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Gracias. Con esto nos vamos, el tiempo se agotó. Ya vienen los influyentes para hablar de política. Un abrazo para todos, hasta mañana a las 6 en punto. El Deber Noticias presenta.